Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La polémica designación de Mario Godoy como el titular del Consejo de la Judicatura, con supuestas presiones desde la Asamblea Nacional, ha generado el debate también sobre la legitimidad de esta designación por un lado. De otro lado, también se mantiene la tesis de que existen fricciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Se advierten nuevos pactos, nuevas alianzas. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya en contacto con Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar acerca de estas fricciones de Ejecutivo-Legislativo. Y primero, el primer tema que creo que es importante abordarlo, estas declaraciones que ha dado la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la cual insiste en que recibieron presiones por parte de la Comisión de Fiscalización para designar a Mario Godoy. ¿Es posible haber llegado a tanto? Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, ¿cómo está? Un saludo cordial para todos sus seguidores. A ver, vamos a lo puntual y clave. En primer lugar, yo voy a repetir algo que ha sido una tesis nuestra. Para nosotros ni el Consejo de Participación Ciudadana debe existir, ni el Consejo de la Judicatura debe existir. Para evaluar los requisitos de quienes van a ser jueces, debería existir una oficina técnica ligada a la Corte Nacional de Justicia que de forma transparente y técnica pueda evaluar estos requisitos y que no haya injerencia de sectores políticos en la justicia, como claramente hemos visto en los últimos años. Asimismo, el Consejo de Participación Ciudadana nos los vendieron como una institución que iba a ser apolítica y resulta que lo que más hacen es política. Entonces, mire, yo creo que hay que analizar la forma y creo que debe ser mediante consulta para que el pueblo decida si estas instituciones deben continuar o no. Yo personalmente creo que no deben continuar. Creo que no le hacen bien a la democracia ecuatoriana. Después, ya hemos visto pues cómo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ha dejado de funcionar como una comisión de fiscalización y se ha convertido en el departamento de requerimientos de un partido, que todos sabemos qué partido es. Entonces, creo yo que esto no debe suceder cuando uno llega a una comisión y a la Asamblea Nacional se saca la camiseta de los partidos para representar las grandes causas que tiene el pueblo ecuatoriano. Al menos así actúo yo. Ahora bien, respecto de la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, el lunes habíamos escuchado la sesión en la cual Nicole Bonifaz asistió y ella ha reconocido, intentó conectarse 50 minutos después, cuando ya se estaba sometiendo a votación, se designó a Dunia Martínez como la nueva titular. Posteriormente se pidió esta reconsideración y vemos de alguna forma, no sé si es esa su lectura, hay un nuevo acercamiento. Digo un nuevo acercamiento porque al inicio del gobierno ya fue evidente entre el gobierno, en ese caso también estaban ustedes como Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. No obstante, dentro del Consejo de Participación Ciudadana se advierte ya un nuevo pacto, ADN Revolución Ciudadana. Mire, habría que preguntarle a la consejera Verde Soto por qué de la noche a la mañana cambió su voto, porque a la larga ella es la que termina haciendo la mayoría para un nuevo nombramiento. Si hay un pacto nuevo, quedará en ellos. Yo le puedo hablar lo correspondiente a nosotros, porque al inicio del gobierno todo el mundo hablaba de un acuerdo global entre el partido de gobierno, la RC y nosotros. Y públicamente en los distintos medios de comunicación, incluso en este, nosotros dijimos que no existía tal, que lo que habían eran acuerdos puntuales para darle gobernabilidad al Ecuador, ya que teníamos una experiencia terrible que había sido el gobierno anterior en una pugna total entre legislativo y ejecutivo. Y así lo hicimos, tanto así que tuvimos una postura contraria al aumento del IVA, defendiendo nuestra tesis histórica. Hoy vemos como las cifras nos dan la razón. Si usted compara la canasta básica desde junio del año anterior hasta junio de este año, hay un aumento de $33 y se posesiona en $799. Y la canasta mínimo vital, que es lo mínimo que necesita el pueblo ecuatoriano para subsistir, ha aumentado $22.
dólares. ¿Qué quiere decir con esto? Que tuvimos razón y los precios iban a subir. Y por eso planteamos una alternativa que creíamos el mejor camino, que era que las empresas que generaban utilidad con un aporte pequeño financien el conflicto interno armado. Con eso nosotros demostramos que teníamos una postura ¿Pero en qué momento se rompió siempre a favor esto? de nuestros conceptos y los compromisos que hicimos con el pueblo ecuatoriano. Eso sí, de forma tolerante, respetuosa, con argumentos, y vuelvo y repito porque esto es importantísimo, con una propuesta alternativa que creamos el mejor camino, porque no nos han escogido para criticólogos, nos escogieron para solucionar los grandes problemas que tiene el pueblo ecuatoriano. Pero mandaron a su principal criticólogo, insigne social cristiano, Esteban Torres, a las filas del gobierno. Nosotros no lo enviamos, él se fue solito. Se fue solo. A ver, más bien a él habría que preguntarle, ¿por qué antes, por ejemplo, no creía en aumentar impuestos y ahora sí? Y hace poco lo escuché yo con una tesis, y él decía que él nunca había estado en contra de aumentar impuestos indirectos, sí directos. Y permítame, porque esa es una declaración fuerte que marca la línea económica del gobierno, porque los impuestos directos son los que marcan el ingreso y las utilidades. Es decir, si marca las utilidades y afecta las utilidades, son los que afectan a los ricos. Los indirectos son los que afectan el consumo, es decir, los que afectan a los pobres. Y esa es la línea económica del gobierno, trasladarle el costo de la crisis al pueblo ecuatoriano. Por eso nosotros estamos en contra. Nosotros hemos demostrado en administraciones locales cómo mantener o disminuir impuestos, sobre todo los masivos y populares, aumenta la recaudación, y que eso tiene que ser invertido en obras y servicios con calidad, calidez y cobertura para mejorar el nivel de vida de la gente. Y para referirme al mismo viceministro de Gobernabilidad, como decíamos, insigne asambleísta social cristiano en su momento, ahora férreo y seguidor y también de las filas del gobierno. Él ha hablado en su momento del intento desestabilizador del legislativo en contra del gobierno del presidente Noboa. Y esto ha generado varias acusaciones de lado y lado, al punto que hemos visto en esta última semana, también reacciones por parte de Henry Kronfle. ¿Hay realmente un proceso desestabilizador ahí o es que el gobierno está viendo enemigos en todo lado? No, claro que no, por Fausto. Mire, desafortunadamente, al parecer, Esteban Torres se convirtió en el mejor alumno del gobierno de Lasso, porque fue lo que quiso hacer el gobierno anterior con el Parlamento ecuatoriano, y en este caso repiten la fórmula, es decir, políticos fanáticos de la ficción se inventan un guión de una película que no existe y buscan en la Asamblea Nacional el cuco para desviar la atención de las promesas incumplidas. Si no, es de revisar nomás todo lo que ofreció el actual presidente en campaña y todo lo que está haciendo. Y todo lo que está haciendo es prácticamente nada, porque dejando de un lado haber sacado a los militares a la calle, que fue una decisión correcta, le pregunto yo a usted, o le pregunto al pueblo ecuatoriano que nos está escuchando, ¿a qué sector le va bien? No le va bien a ninguno, Fausto, porque no se han tomado las decisiones correctas. Mire, incluso a lo que yo vengo advirtiendo y fui el primero en denunciarlo. Ojo, mucho ojo con el compromiso firmado con el Fondo Monetario Internacional. No solo para qué lo han utilizado, porque lo han utilizado para cubrir gasto corriente, es decir, sueldos, y no para proyectos de inversión que generen rentabilidad y mejores condiciones de vida, sino también en los compromisos, porque hay una parte en la cual el gobierno se compromete hasta el 25 de noviembre en reducir el gasto tributario. Y el gasto tributario no es más ni menos que las poquitísimas excepciones que le da el gobierno nacional al pueblo ecuatoriano. IVA cero a 151 productos de la canasta básica, a las medicinas, a los servicios de educación, transporte, salud y vivienda, y a personas de la tercera edad. Ojo con eso, porque significaría un nuevo impuesto que afectaría de forma contundente el ya empobrecido bolsillo de los más pobres del Ecuador, limitando su poder adquisitivo y su calidad de vida. Ahora bien, con la imagen venida menos de la Asamblea Nacional y en esta suerte de confrontación con el Ejecutivo, volviendo a hablar sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿es este entonces la puerta o la ventana quizá por la que está entrando el gobierno para tomar ciertos sectores de poder? Hablamos ahora del Consejo de la Judicatura. Mire, yo no sé si el gobierno haya hecho un acuerdo con el correísmo en ese sentido. A mí, mire, yo no soy de las personas que le gusta especular, y si no tengo información precisa no la digo.
Yo ¿Y en función hablo de los hechos? en base a argumentos y sostengo mis argumentos. Lo que sí es muy raro cómo la señora Verde Soto cambió de la noche a la mañana su voto y generó una mayoría. También, perdóneme que le diga, es rarísimo que el señor Guarderas haya votado por la reconsideración y después se abstiene. Entonces, mire, hay cosas que quedan a la duda. Y asambleísta, de ahí nace... Nosotros en nuestro rol fiscalizador tenemos la potestad de investigar, pero a la larga a mí no me gusta hablar de lo que no tengo pruebas. Por de ahí nace precisamente este tipo de interpretación, más allá de ser especulaciones, y hablo en función de los hechos. La posición de Guarderas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha generado dudas, cuestionamientos, críticas muy fuertes, mucho más cuando se ha sabido, y eso incluso él lo ha reconocido, de sus varias visitas a Carondelet. La actuación de Verde Soto y Guarderas generan dudas, sin lugar a dudas. Nosotros como asamblea lo que tenemos que hacer es fiscalizar para que la justicia no continúe siendo botín político, porque desgraciadamente es clarísimo que la justicia se encuentra politizada en el Ecuador. Y digo yo, hay que comenzar a cambiar esta realidad. Yo no creo que el Consejo de Participación Ciudadana represente a la gente, que era el concepto inicial, y no creo que escoja de la forma correcta. Sí creo, y lo digo de forma frontal, que hay movimientos políticos a la interna, igualmente en el Consejo de la Judicatura. Y una forma de corregir eso es, en un próximo periodo, analizar una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe un Consejo de la Judicatura manipulado por actores políticos, o quiere que sea una oficina técnica que revise requisitos para nombrar a jueces. Y por supuesto el Consejo de Participación Ciudadana, que no representa a nadie y que es un aborto de la democracia. Y ese es uno de los altísimos riesgos, lo que usted plantea, asambleísta. Estamos en medio de un concurso para jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, donde ya se advierten algunos nombres que están en esa lista, vinculados directamente incluso con casos de corrupción dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Qué garantía tenemos? Nosotros vamos a fiscalizar eso, y ya lo hemos dicho públicamente, y no soy yo el único. Hay otros asambleístas que también ya se han manifestado en que van a fiscalizar ese concurso para que los partidos políticos no le metan sus garras, no le metan las manos a la justicia y sigan disponiendo de la misma como le da la regalada gana. Y aquí hay que decir las cosas de forma frontal. Y si existe esa injerencia, bueno, señores, nosotros públicamente representaremos las causas del pueblo ecuatoriano y no descartamos junto a la gente de forma pacífica estar en las calles para reclamar nuestros derechos. Y ese reclamo y ese rechazo no es quizá porque hoy, o al menos eso parece, el Partido Social Cristiano no está dentro de este círculo. Para nada, Fausto, para nada. Mira, aquí hay una leyenda negra que el Partido Social Cristiano interviene en la justicia, que sí que no. Yo soy un político joven. Bueno, históricamente sí lo hizo. 2018 militando en la 6 y nunca en mi vida he visto una actuación así. Yo no puedo hablar de lo que desconozco, pero por lo menos de lo que yo he militado en el partido, nunca, jamás he visto un movimiento para intentar influenciar en la justicia. Y creo personalmente que los políticos que se preocupan de eso y qué pasa con otros poderes del Estado pierden la objetividad de lo que tienen que hacer, que es servir a la gente para poder salir adelante. Bueno, el Partido Social Cristiano sí tenía sus jueces en la Corte del 98, eso fue evidente, visible, habían dos bandos. Desde 15 años, Pablo. Yo no le puedo hablar por lo que pasó. Le estoy contando para que un poco hacer historia, que creo que es importante contextualizar, ¿no? De lo que ha pasado en el pasado. Yo respondo por lo de ahora y por lo que intervengo. Importante contextualizarlo también para no repetir eventualmente ese tipo de errores. Lamentablemente hoy repetimos los errores con otros nombres, con otras tiendas políticas, pero apuntamos precisamente hacia tener una justicia lo más técnica e independiente posible. Hasta ahora no se ha logrado. ¿Pero sabe por qué es eso, Fausto? Permítame cerrar con esto. Encantado. Eso pasa porque no hay control de emociones, ni inteligencia emocional, ni madurez en el Ecuador. Todos le meten la mano, le quieren meter la mano a la justicia para utilizarla como herramienta de extorsión y persecución, porque no están acostumbrados a debatir con altura. Al discrepar
En democracia y en la política las discrepancias son normales dentro del ejercicio político. Y uno tiene que tratar de encontrar los consensos necesarios con quienes piensan distintos para darle soluciones a los problemas del Ecuador. Desgraciadamente acá en el Ecuador nos hemos acostumbrado y permitido a que quien piensa distinto es mi enemigo y hay que perseguirlo. Y por eso le meten la mano a la justicia. Por eso desde ya mi rechazo a esa clase de actuaciones y la apertura de siempre al diálogo con firmeza, con argumentos, sin insultos y con altura para encontrar las soluciones a los males que nos aquejan. Eso es lo importante. Hoy tenemos enemigos gravísimos: inseguridad, desempleo, carestía de la vida y servicios públicos deficientes. Hacia allá tenemos que construir propuestas que le permitan al pueblo ecuatoriano recuperar la esperanza y saber que en esta, que es nuestra tierra y la que amamos, podemos salir adelante. Pero ustedes, los asambleístas socialcristianos, esta Asamblea Nacional, la anterior, ¿no hacen también un mea culpa? ¿Son parte de esto? Mire, ¿han sido parte del problema? La anterior tendrá que hacer su mea culpa los que participaron. En este caso nosotros tenemos que hacer el nuestro. Y le quiero decir algo: yo no digo que nosotros no cometemos errores. En la vida, los seres humanos en todo cometemos errores, pero intentamos compensar con decisiones acertadas. Esta asamblea ha aprobado 25 leyes. Es la de mayor producción legislativa en los últimos años. Y nosotros hemos sido coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos, en base a los compromisos de campaña que le hicimos al pueblo ecuatoriano. Nosotros no prometemos, nos comprometemos. Y nosotros, Fausto, si usted revisa, no puede nombrarme una sola votación o una sola actuación en el que el Partido Social Cristiano haya cambiado su tesis. Siempre hemos actuado de forma coherente. Son otros los que han cambiado su tesis. Y si existe una discrepancia porque ellos cambiaron la tesis con la que antes coincidíamos, nosotros vamos a defender los compromisos que le hicimos a la gente, que son las causas que tiene hoy el pueblo ecuatoriano y que nosotros tenemos como objetivo superarlas para salir adelante. Como lo dije, no nos han escogido para criticólogos, no nos han escogido para insultólogos, a nosotros nos escogieron para solucionar los problemas de la gente y trabajamos en ese sentido. Se nos viene el tiempo encima. Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, y un saludo cordial para todos sus seguidores, que son muchísimos. Gracias. Ha sido el asambleísta Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre las fricciones de Ejecutivo, Legislativo y también sobre lo ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me quedo con lo que es la referencia que hace el asambleísta respecto a esta falta de inteligencia emocional, a no poder controlar las emociones. Parece que al Ejecutivo, Legislativo y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otros poderes que también están en la justicia, por ejemplo, les falta mucho de eso. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo a la Carta.